Buenos días. Vamos a ir en nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a examinar hoy los primeros versículos del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Dice así desde el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándolo para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. El texto que vamos a ver hoy es un texto verdaderamente peculiar por muchas razones, y voy a tener que detenerme un poco en la introducción del texto. En primer lugar, como vimos hace unas semanas, Juan comienza toda una sección de su Evangelio que va del capítulo 7, versículo 1, hasta el versículo 21 del capítulo 10, que es la llegada de Jesús a la fiesta de los tabernáculos. Como les expliqué en aquel entonces, la fiesta de los tabernáculos era la fiesta mayor y más santa entre los judíos, incluso superaba en importancia a la fiesta de la Pascua, porque coincidía con la cosecha, coincidía con una época de abundancia y además permitía recordar cómo Dios, a lo largo de 40 años, había guardado al pueblo de Israel en su paso por el desierto. De hecho, en esa fiesta de los tabernáculos, las tiendas, las cabañas, Sukkot en hebreo, la gente todavía, que hoy en día cumple con el judaísmo, se coloca en una pequeña cabaña, en una pequeña choza fuera de casa, y durante los días de la fiesta de Sukkot o de las cabañas o de los tabernáculos es ahí donde viven, donde duermen, recordando lo que fue ese cuidado de Dios. Y en ese sentido es muy importante que Juan casi da un salto de medio año en la vida de Jesús para pasar de la última Pascua, pasar de la multiplicación de los panes y los peces, a contar lo que sucede en la fiesta de los tabernáculos. Vimos hace 2 semanas cómo, en primer lugar, tocaba el tema de la incredulidad, pero ahí no acaba la intervención de Jesús y de pronto llega a un episodio enormemente controvertido. Es un episodio, el que hemos leído hoy, que es odiado por la crítica liberal, pero también odiado por algunos teólogos del inicio del cristianismo. Si ustedes se toman el trabajo de ir a algunas versiones modernas de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, o como la versión popular Dios habla hoy, o como puede ser, por ejemplo, la Reina Valera actualizada de 2015, este pasaje lo coloca entre paréntesis. Es decir, es un pasaje que considera que efectivamente no forma parte de la palabra de Dios, es dudoso y, por lo tanto, pues aquellas Biblias que lo tienen, pobrecitas de ellas. Mientras que, por el contrario, las nuevas versiones de la Biblia, en general malísimas como traducciones, pero deplorables por el texto del Nuevo Testamento que han utilizado, se permiten colocarlo entre corchetes o incluso, en ocasiones, borrarlo totalmente. Supuestamente, este texto sería un añadido. No hace falta que les diga que es un texto auténtico, que forma parte del Evangelio de Juan,
que está en la aplastante mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento donde aparece Juan, y que, por supuesto, lo que sucede es que esto molestaba a algunas personas en los siglos primeros. Y el texto era tremendamente molesto, por eso en manuscritos increíblemente corruptos como el Sinaítico, el Vaticano, no aparece. Por cierto, manuscritos corruptos, base de traducciones como la Nueva Versión Internacional y otras deplorables traducciones de la Biblia, porque para gente de los primeros siglos que se había apartado de lo que era el mensaje del Evangelio y que se había visto totalmente invadido por el pensamiento pagano, la idea de que Jesús pudiera tratar así a una adúltera resultaba intolerable. Y, por supuesto, en algunos manuscritos corruptos, como el Sinaítico, el Vaticano y algún otro, prefirieron quitar toda la historia. Esto técnicamente se llama la perícopa de la adúltera. Suena horrible, pero es como suele aparecer en los libros de exégesis, porque cómo Jesús se iba a comportar así con una mujer a la que habían sorprendido en adulterio. Nos vamos a detener en este pasaje, que por supuesto es auténtico, y van a ver que efectivamente el pasaje tiene el suficiente mordiente como para que hubiera gente con la suficiente desfachatez y desvergüenza como para sacarlo de algunos manuscritos en el siglo IV y, por supuesto, para sacarlo de traducciones modernas de la Biblia. En primer lugar, hay que empezar en el contexto. Y el contexto es muy importante. No solo es la fiesta de los tabernáculos, sino dónde estaba Jesús en ese momento. Capítulo 8, versículo 1, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. El contexto de este episodio es un momento en el que Jesús ha ido al templo, y en el templo está enseñando. ¿Y qué sucede cuando uno enseña y lo que enseña es la palabra de Dios? Que se puede esperar una confrontación. Tú puedes hablar sobre los resultados del básquet y puedes hablar sobre otras cosas, no necesariamente de eso se va a desprender una confrontación. Pero céntrate en la palabra de Dios, empieza a enseñar la palabra de Dios, hazlo en público y espera que vas a tener una confrontación. La palabra de Dios provoca pasiones y provoca pasiones encontradas. Y, por supuesto, si uno está comunicando la palabra de Dios y uno enseña la palabra de Dios, puede que haya una respuesta positiva. Pero también puede darse el caso de que hay quien quiere confrontarla porque la quiere ahogar. Cuando John Wesley, un gran predicador del siglo XVIII, enviaba gente a predicar a los pueblos de Inglaterra, generalmente para probar a un nuevo predicador, cuando regresaba le preguntaba dos cosas. Primero, ¿se convirtió alguien? Y si alguien se había convertido, llegaba a la conclusión de que valía como predicador. Segunda pregunta, ¿no se convirtió nadie? ¿Se irritó alguien? Y si efectivamente alguien se había irritado, seguramente el predicador también valía. Pero el predicador absolutamente inútil es el que no provoca reacciones, el que no provoca el hecho de que esa persona se sienta interpelada, llamada, cuestionada por el Espíritu Santo y se convierta, o el que no provoca sentido. Recuerden ustedes que Jesús jamás dejaba indiferente a la gente. La gente se airaba o la gente caía en ese momento de rodillas porque había encontrado lo que era la salvación, el perdón, la reconciliación con Dios. Y el contexto es importante. Jesús estaba en el templo y estaba enseñando. Y, por supuesto, cuando tú enseñas, te confrontan. Y decidieron confrontarle de una manera verdaderamente muy delicada. Recuerden cómo la última semana de Jesús fue una semana de controversias. Lo veremos en su día. Lo vimos cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, lo volveremos a ver en Lucas y lo volveremos a ver en Mateo. La idea es una confrontación en la que vamos a triturarte, a pulverizarte, a destruirte. Jesús, no nos gustas lo que dice y tenemos realmente que colocarte en esa situación. Y dice el versículo 3,
Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?». Mas esto decían tentándolo para poder acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Todas las sociedades emiten juicios. De hecho, en buena medida, una sociedad no puede subsistir, una sociedad no puede permanecer, una sociedad no se puede mantener en pie si no emite juicios sobre lo que es bueno y malo. Y aunque nuestra sociedad, supuestamente ilustrada, liberal, abierta, diga que no emite juicios sobre el sexo, nuestra sociedad también emite juicios sobre el sexo y dice lo que está bien y lo que está mal. Que lo que diga bien sea bien y lo que dice mal sea mal es otra cuestión. Pero vivimos en una sociedad que, como todas las sociedades a lo largo de la historia, emite juicios y emite juicios sobre el sexo. Lo cual no quiere decir que esa sociedad juzgue con justicia. Lo cual no quiere decir que la aplicación de ese juicio sea justo. Y lo cual no quiere decir que aquellos que aplican la legalidad sean justos. Pero no existe una sola sociedad, desde que el ser humano apareció sobre este planeta, en la cual no se emitan juicios y no se emitan juicios sobre el sexo. Y en este caso, además, la cuestión es bastante clara. Primero, hemos sorprendido a esta mujer en adulterio. Este es un elemento absolutamente claro, Jesús. A esta mujer la hemos pillado en acto de adulterio. Primera cuestión. Segunda cuestión. Evidentemente, tú sabes que la ley de Moisés castiga el adulterio con la lapidación. ¿Tú qué piensas de eso, Jesús? Porque si efectivamente dices que estás de acuerdo con eso, seguramente te podremos entregar la primera piedra para que tú la lances sobre la mujer en el momento de su ejecución. Hay gente que se horroriza cuando ve cómo a las adúlteras en Arabia Saudí las ejecutan con lapidación. Por lo visto no conocen este pasaje de los Evangelios ni conocen lo que dice la ley de Moisés. Y segundo, Jesús, si te opones a esto, evidentemente estás en contra de la ley. De manera que tú, ¿qué dices a esto? ¿La apedreamos ya? ¿O nos vas a contar esa tontería de las prostitutas y los recaudadores de impuestos os preceden en el reino de los cielos y los médicos curan a los enfermos porque los que no están enfermos no necesitan médico? ¿Tú qué dices a esto? Y como dice aquí muy bien el versículo 5... El 6, más esto decían tentándolo para poder acusarlo. Y Jesús, que estaba inclinado hacia el suelo, se limitaba a escribir con un dedo en tierra. Lo que aquí se plantea es tremendamente importante. Va más allá de un episodio que suele incluirse en todas las películas sobre Jesús, por eso de que ver a una mujer desgreñada que la tiran al suelo y la quieren apedrear y Jesús le salva, es muy cinematográfico, es muy de película. Aquí hay cuestiones tremendamente graves. Primero, ¿dónde estaba el hombre? Porque esta mujer no estaba cometiendo adulterio ella sola. No dice que era una adúltera, sabían que era una adúltera y entonces la llevaron a Jesús. Dice que la sorprendieron en el mismo acto de adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? Alguno diría, bueno, fue más rápido que la mujer y no le pudieron coger. No, no es esa la historia. Seguramente muchos de ustedes ignoran la forma en que se ve el adulterio dentro del judaísmo. El judaísmo fundamentalmente hoy en día está dividido en dos grandes grupos, los judíos sefardíes y los judíos askenasíes. Los judíos sefardíes son descendientes de los judíos que fueron expulsados de España en 1492. Por eso se les llama sefardíes. Sefardí significa español en hebreo, no significa otra cosa. Sefarat es España, sefardí es un judío español o de origen español.
Acabaron luego en buena parte de los países del Mediterráneo, tanto musulmanes como cristianos, lo mismo en Grecia que en Marruecos, que en Turquía, pero son judíos de origen español. El otro gran grupo de judíos, mayoritario en este país, son los askenasíes, es decir, judíos que proceden sobre todo del centro y del este de Europa. Askenaz es Alemania en hebreo. De manera que son judíos, no siempre de origen alemán, muchas veces de origen polaco, ruso, bielorruso, etcétera, etcétera, que tienen un culto distinto y hasta pronuncian el hebreo de una manera distinta a los judíos sefardíes. Por cierto, el Estado de Israel, la pronunciación del hebreo que tiene es la correcta, es decir, la que viene de los judíos españoles, no de los judíos askenasíes. Y pronuncian de una manera diferente. Si tú has aprendido hebreo correctamente y de pronto oyes hablar a un judío de Nueva York, que en su mayoría son askenasíes, dices, pero ¿cómo demonios está pronunciando el hebreo? Bueno, pues como los askenasíes. ¿Qué pasa en esta división con el adulterio? Entre los judíos sefardíes no existe el adulterio masculino. Y uno dirá, ¿cómo es posible que no exista el adulterio masculino? Cuando uno va a los 10 mandamientos, hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y el judío sefardí te dice hasta el día de hoy, sí, pero esto no aplica a los hombres. ¿Pero cómo que no aplica a los hombres? Sí, porque la poligamia nunca ha sido abolida oficialmente en el judaísmo. Y como no ha sido abolida oficialmente en el judaísmo, los hombres se supone que podemos ser polígamos, pero como no te puedes casar con varias mujeres en ningún sitio, salvo que sea, por ejemplo, un país islámico, acostarte con una mujer que no esté casada no es adulterio. De manera que sí, si tienes relaciones sexuales con una mujer casada, eso es adulterio y es grave, pero si te estás acostando con una mujer que no lo está, aunque tú sí lo estás, no es adulterio. Esto ha provocado comentarios bastante cómicos de algún rabino sefardí diciendo que, hombre, tampoco es que quiera impulsar al adulterio, pero que en última instancia la Torá es la Torá. De manera que muy posiblemente en una tradición similar a la que han conservado durante milenios los judíos sefardíes, aquí encontraron a 2 personas en el acto del adulterio y a quien llevaron pues fue precisamente a la mujer. Los hombres dentro del judaísmo sefardí y seguramente dentro del judaísmo de la época no cometían adulterio. De manera que a Jesús le llevan a la mujer y aquí se plantean una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es tu posición, Jesús? Pero también, ¿quién puede juzgar a una persona que ha incurrido en pecado sexual? ¿Quién puede juzgar los pecados sexuales? ¿Y quién puede además juzgar hasta el extremo de arrancar una vida? Porque como ustedes supondrán, cuando a una persona le cae una lluvia de pedradas, generalmente la persona muere rápido. Alguna de las piedras da en la cabeza y eso suele ser un golpe letal. Este es un problema muy real hoy en día. No solo por la ideología de género. Hay cristianos que muy ingenuamente piensan que el gran problema sexual de nuestra sociedad es la ideología de género. Dado que yo llevo hablando en contra de la ideología de género más de 20 años y fui una de las personas primeras que en mi país de origen, en España, advirtió contra la ideología de género, yo tengo muy claro lo que es la ideología de género y lo que es el feminismo y lo que son los lobbies homosexuales. Pero aquí hay cosas que van mucho más allá de lo que puede ser ahora la gran amenaza de la ideología de género y es cómo abordamos el pecado sexual. Y quisiera decirles que esto es algo increíblemente extendido. Por ejemplo, en Hispanoamérica, no quiero darle un disgusto a nadie, pero todos los años yo leo un informe que sale sobre familia y moralidad sexual en el mundo, que es un informe no realizado por una organización cristiana, sino simplemente por organizaciones que estudian la sociología de los distintos países, y la zona más inmoral sexualmente del mundo es Hispanoamérica, por encima de los Estados Unidos y por encima de Europa Occidental. Bastante por delante. Y algunos dirán, no puede ser tanto, no puede ser tanto.
En Colombia, por ejemplo, el 80% de las parejas que conviven y, por supuesto, tienen relaciones sexuales, no están casadas. 80%. Alguna estadística que he visto recientemente dice, no, 80% no. Solo el 74% de las mujeres que conviven con un hombre no están casadas con él. Bien, aceptemos que solo es el 74%. Es decir, 4 de cada 5 personas mantienen relaciones sexuales estables con alguien, pero por supuesto no tiene la menor intención de casarse. No es el único caso, ni mucho menos. El porcentaje de Colombia es peor en países como Argentina, Chile o Uruguay. Y no crean que es mucho mejor en el resto de Hispanoamérica. Si la culpa de esto la tiene la miseria, la opresión de los españoles durante siglos, etcétera, es algo que se puede discutir. Pero la parte más inmoral sexualmente del mundo es Hispanoamérica. Incluso más que este país, que no se caracteriza en las últimas décadas por ser un ejemplo de moral. Y eso tiene otras consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que en un momento determinado hay mujeres que pueden renunciar totalmente a la esperanza de llegar a casarse, simplemente por la sencilla razón de que los hombres que mantienen este tipo de relación con ellas no se van a casar con ellas. Están bien como amantes, están bien como concubinas, están bien como chicas con las que pasar un rato agradable, pero en absoluto se plantean la idea de contraer matrimonio y tener una relación para toda la vida con esa mujer, aunque esa mujer sea la madre de uno o de varios hijos. Simplemente parece que se ha convertido esa mujer en una categoría de mujer de segunda clase, con la que podemos estar, irnos a la cama, mantener relaciones sexuales, pero con la que jamás contraeríamos matrimonio. Y he conocido casos de este tipo en casi todos los países de Hispanoamérica. La chica que en un momento determinado accede a tener relaciones sexuales con su novio, puede que incluso se quede embarazada y acabará quedándose con el niño, si es que no aborta, y, por supuesto, acabará quedándose con esa situación porque nadie considera que merezca la pena casarse con ella. Ya es una mercancía usada. Y como todo el mundo sabe, los automóviles usados valen bastante menos que los automóviles que acaban de salir de fábrica. Esto es terrible, pero es una verdad que hay que afrontar y que no podemos negar. ¿Y qué pasa cuando, frente a esa situación de la mujer, que si sorprendes a dos en adulterio, el hombre no aparece, pero a la mujer estaríamos encantados de que nos dijeras, Jesús, que piensas que lo mejor es darle muerte? Cuando sucede eso, ¿realmente el movimiento de liberación de la mujer hace algo por ella? Por ejemplo, ¿no le facilita el aborto? Si la chica ha tenido la mala suerte de quedarse embarazada de la persona con la que mantiene relaciones sexuales, que puede ser su novio, puede ser su amante habitual, puede ser la persona con la que convive, puede ser un hombre casado, como seguramente era el amante de esta pobre mujer, ¿no se puede liberar de eso mediante el aborto? ¿No es una manera de empoderar a las mujeres? ¿No es una forma de que no tengan esa carga? Hay gente tan absolutamente ciega, en algunas ocasiones estúpida, que no se da cuenta de que la legalización del aborto ha sido una gran bendición para hombres promiscuos que no tienen la menor moral ni el menor sentido de responsabilidad hacia su pareja, pero en absoluto para las mujeres. Y efectivamente es algo fantástico dejar embarazada a una mujer que no te interesa nada más que quizá para que cocine y se vaya contigo a la cama, y si se queda embarazada decirle, no podemos tener al niño, no estamos en una situación estable, no sabemos qué va a suceder, aborta. Y eso no es en absoluto ni una conquista en derechos de la mujer, ni una ganancia, ni un empoderamiento. Es realmente reducir a la mujer a una mercancía que cuando de pronto parece que tiene un contratiempo, como si fuera un automóvil más ajustado, llevamos al garaje para que aborte y se quite de encima lo que tiene. A lo largo de mi vida
empezando por la época en que ejercí la abogacía hasta ayer mismo, he hablado con docenas de mujeres que abortaron, por las más diversas circunstancias. No he encontrado una sola, ni una, que haya olvidado que abortó. No he encontrado una sola, ni una, que no siga sintiéndose culpable por haber abortado. Sí me he encontrado en bastantes ocasiones mujeres que empiezan justificándote el aborto como si tuvieran que justificarse ante ti, que no las estás juzgando y que en un momento determinado de la conversación acaban llorando a lágrima viva porque se siguen sintiendo culpables por un aborto que cometieron muchos años antes. Y la razón es muy clara, la inmensa mayoría de ellas no quería abortar. Y la inmensa mayoría de ellas acabó dando ese paso porque sí había gente al lado, generalmente el padre de la criatura, que consideraba que tenía que abortar. Hace aproximadamente 14, 15 años me encontraba en Israel en una época en que yo presentaba un programa de noche en la radio en España. Y todos los años viajaba a Israel y tenía un par de programas especiales sobre Israel y hacía entrevistas. Bueno, pues a veces era para hablar de la situación en Oriente Medio, a veces era un arqueólogo que estaba excavando en ciudades del rey Salomón, etcétera. Era gente diversa. La última vez que yo estuve, y si no me falla la memoria, esto debió de ser en el año 2013, una de las personas que me sugirieron que sería interesante para una entrevista era un ginecólogo judío que supuestamente era pro-vida, pro-life, y por lo tanto era antiaborto. De manera que en la lista de entrevistas que yo tenía que hacer en ese programa, 4 o 6 entrevistas, lo incluí. Y tenía apartada media hora para entrevistarlo. Y cuando llega el médico, que por cierto, como era un judío ortodoxo, no le dio la mano a ninguna de las mujeres de mi equipo de radio, porque lo mismo alguna podía tener la menstruación y le hubiera contaminado ritualmente, con lo cual la gente de mi equipo, las chicas de mi equipo, estaban que mordían con él, se sentó enfrente de mí. Y cuando yo lo presento como médico, ginecólogo, etcétera, le digo, doctor fulano de tal, usted es pro-life, ¿no? Es pro-vida. Y me dice, no, soy pro-choice. Soy porque la mujer decida si aborta o no. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez la experiencia de que de pronto invitas a alguien a un programa de radio, tiene que estar hablando 20, 25, 30 minutos, tú crees que va a ir hablando en una dirección y de pronto descubres que va a hablar todo lo contrario de aquello para lo que tú lo has entrevistado. Y por supuesto no puedes poner publicidad, ni música, ni ponerte a contar chistes. Tienes que ver cómo toreas el toro que no te ha salido como tú pensabas. Y yo me encuentro con aquel médico que yo pensaba que era pro-vida, y que de pronto me dice que él es pro-choice, que es partidario de que la mujer decida si aborta o no. De modo que lo primero que se te ocurre, esperando que el reloj corra más rápido de lo que hay y puedas pasar a la siguiente entrevista, es, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo tiene usted una posición pro-choice mientras piensas, y cómo ha habido un canalla que me ha recomendado a este tipo? Y en ese momento el médico me dice, mire, yo llevo tantos años ejerciendo, llevaba décadas. Dice, y la experiencia profesional me ha mostrado que cuando a una mujer la dejan decidir libremente, siempre tiene al niño. Claro, si se meten los padres, si se mete la cuñada feminista, si se mete el novio, el marido, diciendo no podemos tenerlo, no nos lo podemos permitir, etcétera, acabará abortando. Pero si usted deja a una mujer embarazada que piense ella lo que va a hacer, el peso de la maternidad que tiene por naturaleza es tan grande que acaba teniendo al niño. Bueno, la entrevista parecía interesante, discurrió bien, el hombre fundamentalmente me decía, yo dejo que la mujer tome la decisión, porque si a la mujer le dejan tomar la decisión libremente, siempre su naturaleza de mujer la lleva a tomar una buena decisión. Pero me quedé con la duda de si aquello era cierto o no era cierto.
De manera que cuando volví a Madrid, llamé a la persona que me lo había recomendado, me dijo, estuve escuchando los 2 programas, te salieron 2 programas espléndidos, fueron magníficos. Sí, pero mira, el médico me contó que efectivamente si una mujer la dejas pensar y tomar ella la decisión y no hay quien la presione, acaba teniendo al niño. ¿Esto es verdad? Y en ese momento la persona que estaba hablando conmigo sonrió y me dijo, verás, hace unos años en Israel decidieron darle un homenaje a este médico. Y entonces las madres que habían decidido no abortar, que él había tratado y que habían tenido el niño, pues pensaron que iban a darle un homenaje y fueron con el niño al que no habían abortado de la mano a darle el homenaje al médico. Y le dije, fueron muchas madres, llenaron un estadio de fútbol. Efectivamente, cuando de pronto a una mujer no la estás bombardeando, no echas tu egoísmo masculino sobre ella, no eres la cuñada feminista que llegará a los 50 años miserablemente sola, enganchada a una botella de ginebra y con un gato como toda compañía. La propia naturaleza de la mujer quiere tener ese niño. Igual que la propia naturaleza de la mujer, salvo que le laven mucho el cerebro, quiere encontrar un hombre bueno que se comprometa realmente con ella de corazón y con el que vivir el resto de sus días. Y esa es la realidad. Pero claro, el problema es cuando de pronto la mujer sale de esa situación y entonces, evidentemente, lo mejor que podemos hacer es lapidarla. Lo que viene a continuación es algo tremendo porque es la alternativa que Jesús da a ver así las cosas. Dice en el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. El episodio es verdaderamente tremendo. Esto sería digno de un guión cinematográfico, de una obra teatral o de una novela, de no ser porque es real. Aquella gente llega, le estrella a la mujer contra el suelo y le dice, tú sabes lo que dice la ley de Moisés de este tipo de chusma femenina. Hay que apedrearla. Por si acaso no lo sabes, te lo recordamos, Jesús. A esta mujer hay que apedrearla hasta la muerte, hay que lapidarla. ¿Tú qué dices de eso? A ver si tienes redaños para decir que Moisés no enseñó eso. O, por el contrario, vas a coger la primera piedra y se la vas a estrellar en la sien a esta mujer. ¿Qué vas a hacer? Y Jesús estaba inclinado, escribiendo en el suelo. Nadie sabe lo que estaba escribiendo. Especulen ustedes con lo que quieran. Hay quien dice que iba escribiendo los pecados de los que estaban ahí, con todos los que había, eso es difícil de creer, pero en cualquiera de los casos estaba escribiendo y realmente no les hacía mucho caso. Pero como seguían insistiendo, versículo 7, y le seguían diciendo, ¿y tú, Jesús, qué piensas de esto? A ver, danos una respuesta, no te quedes ahí callado, ¿no? Ya escribirás en otro momento en el suelo. ¿Qué hacemos? Jesús, que estaba inclinado en el suelo, se enderezó, se puso de pie y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que le lance la primera piedra. Y la respuesta es verdaderamente demoledora, porque después de decir esa frase no se puso a discutir. Es inútil discutir con ciertas personas, volvió a inclinarse en el suelo y siguió escribiendo. Pero claro, cuando Jesús te enfrenta con una situación así,
Te puede provocar ira, te puede provocar cólera, te puede provocar una depresión, pero no te deja indiferente. Y cuando Jesús dijo, bueno, pues si alguno de vosotros no tiene pecado, puede ser el primero que lance la piedra, como dice aquí, se sintieron acusados por su conciencia, versículo 9. Y entonces empezaron a marcharse uno tras otro. Es algo verdaderamente tremendo, pero empezaron a marcharse uno tras otro. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos estaba libre de pecado. La respuesta de Jesús es una respuesta muy distinta de la respuesta que generalmente han dado las sociedades a lo largo de la historia. Cuando alguien habla de la civilización judeocristiana, no sabe de lo que está hablando. Porque una cosa es la civilización judía y otra muy distinta es la civilización cristiana. Y pasajes como estos lo dejan claro. Primero, Jesús ni acusó ni condenó a esta mujer. No sabemos las causas del adulterio de esta mujer. Sabemos que el adulterio es un pecado grave y nadie va a minimizar el pecado de adulterio y desde luego no seré yo quien lo haga. Creo que es un pecado muy grave. Pero desde luego en el caso de Jesús no hubo ni una acusación ni una condena. Era evidente que aquella mujer era una adúltera. Segundo, la acción de Jesús no pasó por culpabilizar. A la gente le encanta culpabilizar a los demás. Es un placer que muy pocas personas se libran de utilizar. Y curiosamente, esa culpabilización pasa mucho por el terreno sexual. No me parece mal el hecho de que se muestre que determinadas conductas sexuales son conductas que desagradan a Dios y que están en contra de los mandatos de Dios. Pero me gustaría ver esa misma dureza, por ejemplo, al hablar de la envidia. Pero por regla general veo muchos envidiosos y no veo a gente que los señale. Me gustaría ver esa misma dureza al hablar de la murmuración. Pero tengo ocasión de ver a multitud de murmuradores y algunos además consideran que su murmuración es edificante. Me gustaría ver esa misma dureza al hablar de la codicia. Pero lo que veo es hasta predicadores que justifican, legitiman y santifican la codicia. Y si eres codicioso, no solamente no te dicen que esa codicia es una forma de idolatría, sino que además te dicen que Dios va a bendecir tu codicia, aunque sea idolátrica. Y por supuesto, me gustaría también ver esa misma dureza cuando alguien instrumentaliza la religión, o cuando es hipócrita, o cuando difunde falsas doctrinas, o cuando profiere en YouTube profecías falsas que jamás se cumplen. Y sin embargo no veo esa dureza nunca. Hay veces en que tengo la sensación de que para algunas personas todo lo que sucede de cintura para abajo. Y por supuesto no afecta al corazón, no afecta a la boca, no afecta a las acciones de las manos y eso supuestamente no son pecados. Y cuando además incluso en ocasiones veo como hay predicadores que con toda la razón del mundo condenan el deterioro moral, sexual en sus sociedades y lo que hacen es correcto y es justo, pero no dicen ni palabra de la explotación que existe en esas sociedades, de la gente que está desvalida y a la que se abandona en esas sociedades, de la manera en que en esas sociedades no se atiende a niños, a ancianos o a enfermos. Tengo que pensar que están como mínimo, si no ciegos, tuertos, porque efectivamente pueden ver ciertos pecados y sin embargo otros pecados en absoluto parece que estén dentro de su ángulo de visión. Puedes quitar sus tierras a gente que vive arrancando el fruto de esas tierras y callan como tumbas. Puedes oprimir a pobre gente que suda todo el día para poder mantener a sus familias y callan como tumbas. Puedes engañar a la gente para arrancarle el fruto de su trabajo, profiriendo falsas doctrinas y callan como tumbas. Pero eso sí, se ponen muy nerviosos si ven a dos homosexuales juntos. No estoy diciendo que la homosexualidad esté bien,
es una abominación, la Biblia lo dice. Pero si alguien piensa que es el pecado más grave que existe, ahora que cada vez la gente es más tolerante con las conductas inmorales, sexualmente hablando, de los heterosexuales, anda muy despistado sobre lo que enseña la Biblia. Y en este sentido, efectivamente, si alguien piensa que la culpabilización es algo que procede de Dios, no. Una cosa es cuando el Espíritu Santo redarguye de pecado a una persona y le muestra su condición. Y otra es cuando los seres humanos deciden seleccionar el tipo de culpas que arrojan sobre los demás. Y son dos cosas muy distintas. Y la alternativa de Jesús no pasa por acusar, ni por condenar, ni por crear culpa, pero tampoco pasa por no dar importancia a lo que ha sucedido. La psicología moderna, y seguramente por eso funciona tan mal, y por ejemplo este es un país de millones de personas que se drogan a diario, y cuando hablo de droga no hablo de la heroína o el fentanilo, hablo de los psicofármacos que consumen por camiones en este país, como los consumen en Europa Occidental y en otras partes del mundo, porque cuando estás presa de la angustia, de la ansiedad, de la culpa, de la falta de sentido, crees que efectivamente tomando psicofármacos vas a salir de ahí. Es el gran negocio de este país, el psicofármaco, después de la fabricación de armas. Pues evidentemente eso muestra hasta qué punto esta es una sociedad psicológicamente enferma. Y la solución no es la de la psicología moderna, que no es en absoluto entrar en lo que hace tu vida un auténtico infierno, sino decirte que si te sientes bien viviendo en el infierno, no es tan importante. Si has tenido distintas relaciones afectivas y de ellas solo has sacado golpes, no importa. Quizá no tienes que corregir nada, simplemente intenta sentirte bien. Si se da la circunstancia de que eres un homosexual y tu vida es un auténtico infierno, porque sabes lo que es vivir esa vida, no importa, simplemente siéntete bien siendo un homosexual. Y si necesitas vomitar envidia o codicia sobre la gente que hay alrededor tuyo, tampoco importa, lo importante es que te sientas bien. La acción de Jesús no pasa por ahí. Fíjense en esos versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Y ella dijo: «Ninguno, Señor». Y entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Un psicólogo moderno hoy en día, o nuestra sociedad supuestamente tolerante, le hubiera dicho: «Pues márchate y aprovecha que aquí no ha quedado nadie para darte una pedrada». Pero no es posible tener una vida plena cuando uno persiste en el pecado. Y la corrección de la vida de una persona no pasa por no darle importancia. Jesús no le dijo a esa mujer: «A ver si somos más prudentes la próxima vez, que esta vez te has salvado, pero como la próxima vez no ande yo por aquí, te matan a pedradas». Ni tampoco le dijo: «Bueno, no tiene mayor importancia, ya sabemos que llevabas una vida muy insatisfecha, en fin, hay hombres casados que pueden ser muy seductores». Jesús le dice: «Márchate, pero no peques más». Porque la verdadera alternativa a la vida, y una alternativa que sea de vida plena, no pasa por decir que lo que está mal está bien. No pasa por cargar de culpa a esa persona. No pasa por fulminar condenas sociales. Pasa por restaurar de verdad a esa persona. Y cuando alguien no abandona una conducta de pecado, y da lo mismo el pecado que sea, esa persona no solo no es restaurada, sino que no va a encontrar la paz. Jesús podía haber condenado a la mujer y le dijo: «Yo tampoco te condeno». Le podía haber dicho que simplemente se fuera y fuera más prudente, y en fin, que intentara vivir esto de una manera que no se sintiera mal. Pero Jesús le dijo: «Vete y no
peques más. Y esto es lo insoportable de este pasaje. Y esto es lo que explica que en determinados manuscritos del siglo IV decidieran que lo iban a quitar, porque evidentemente era intolerable tratar así a una adúltera. A lo mejor si hubiera sido la perícopa de la adúltera y el adúltero, lo hubieran visto de otra manera, pero que una mujer se comportara de esa manera y saliera también parado, nuestra sociedad no se puede aguantar con eso. Como hoy en día te dirían que como no se podría aguantar es si efectivamente la hubieran castigado. Al final, y esto es lo tremendamente importante, todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos con el hecho de que somos pecadores. Es obvio que no todos los que estamos aquí somos mujeres sorprendidas en adulterio, sobre todo porque más o menos la mitad debemos de ser hombres, lo cual nos excluye de ese grupo. Y es obvio que no todos los que están aquí somos gente que haya incurrido en algún momento en el pecado de adulterio. Pero eso no cambia la situación. Todos nosotros somos pecadores. Hemos sido a veces muy gravemente pecadores antes de conocer al Señor. Y cuando una persona está en esa situación, la única vía que tiene por delante no es la de la culpabilización, la de la acusación de la sociedad o la de aquellos que estarían dispuestos incluso a matarlo porque es una molestia. La única salida espiritual es acogerse al amor de Dios manifestado en Jesús. Y ese amor de Dios que se manifiesta en Jesús es el amor que dice, no, no te acuso, no te condeno, yo no lo hago. Pero tu vida tiene que cambiar. Y tu vida solo va a cambiar en el momento en el que renuncies a ese pecado y en el que efectivamente cambies de conducta de acuerdo al mandato de Jesús. Y por eso este texto es tan tremendo. Nadie puede pretender en esta vida tener una vida plena y dichosa si sigue persistiendo en el pecado. Nadie puede pretender en un momento determinado que su vida va a ser una vida digna de vivirse si efectivamente además el pecado, para colmo, cuenta con el desagrado social. Y el desagrado social hace 50 años era que eras homosexual y el desagrado social ahora es que no te guste la homosexualidad. Da lo mismo. Pero realmente no es eso lo que colma la vida de una persona. Lo que la colma es encontrarse con que de manera obvia es un pecador. De manera obvia no puede limpiar sus pecados con su esfuerzo, ni con ceremonias, ni con dinero, ni con ritos, ni con nada parecido. Y la única salida que tiene es cambiar su vida a los pies de Jesús. Y esa mujer que estaba literalmente a los pies de Jesús sabía que no había condenación para ella en Jesús, pero que también la conversión implica un antes y un después. Y en ese después, las palabras de Jesús resonaban con enorme claridad. Yo no te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta mañana de domingo. Te damos muchísimas gracias porque hace un día espléndido, porque hace un día bonito, porque hace un tiempo maravilloso y nosotros nos podemos reunir aquí para orar, nos podemos reunir para alabarte, nos podemos reunir para estudiar tu palabra. Queremos hoy darte muchísimas gracias en este primer día de la semana por la manera, Señor, en que hemos conocido tu perdón. Porque tú sabes que todos los que estamos aquí somos pecadores y sabes que muchos de nosotros hemos cometido además pecados especialmente graves, Señor, pero no hay ningún pecado especialmente grave cuando estamos delante de tu gracia. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu perdón, por tu reconciliación y porque todo eso además fue conseguido al precio de la preciosa sangre de Jesús en la cruz. Y te pedimos, Señor, que tú afiances nuestros pies en el camino de después de la conversión.
que efectivamente podamos decir que hemos empezado a caminar y que al mismo tiempo no vamos a incurrir en los viejos caminos, no vamos a pecar más, no vamos a volver a caer en aquello en lo que caímos. Te pedimos que tú nos des fuerzas día a día para ir avanzando cada día más en ese camino en el que nos vamos desnudando del hombre viejo, de la mujer vieja, y nos vamos vistiendo de una humanidad nueva que es la imagen de Jesús. Y te pedimos que durante esta semana tú nos cuides de manera especial, Señor, que en todo momento podamos sentir tu amor, tu protección, tu presencia que está con nosotros. Te lo suplicamos y, Señor, te suplicamos también que nos hagas buscar en primer lugar el reino tuyo y tu justicia, porque todo lo demás vendrá añadido. Y con nuestra acción de gracias más sentida y más cálida y más profunda, lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.